Hola, buenas, mi nombre es César Bustamante, soy preparador ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de la actividad eléctrica cerebral y el sueño. Empezando primero con una pequeña introducción, tenemos que hablar sobre la electrogénesis de la actividad cerebral. Como sabemos, en el cerebro las neuronas no se van a encontrar aisladas unas de otras, sino que van a estar interconectadas y están recibiendo constantemente distintos tipos de aferencias, ya sea de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio. Y estos fenómenos bioeléctricos que se producen a este nivel van a ser registrados entonces en forma de ondas, los cuales poseen una frecuencia y una amplitud. Lo importante acá es que el tejido nervioso presenta la capacidad de generar potenciales eléctricos espontáneos, los cuales pueden ser registrados por un electroencefalograma, que es algo que abarcaremos a lo largo de la prepa. Recordando un poco, sabemos que las neuronas tienen tres tipos de segmentos: un segmento receptor o dendrítico, un segmento conductor o soma y un segmento efector o terminal sináptico. Lo importante es que a nivel del segmento receptor y en la primera parte del segmento conductor se van a producir principalmente potenciales postsinápticos que pueden ser de tipo excitatorio o inhibitorio. Luego, a nivel del segmento conductor, se van a producir principalmente potenciales de acción, que permiten entonces la propagación de esta información a lo largo de todo el axón, para finalmente, a nivel del segmento efector, producirse la sinapsis y esa información pasa a otra neurona. Ok, entonces, como ya sabemos, las aferencias que van a llegar a nivel del soma neuronal pueden ser de dos tipos, de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio, lo cual va a generar potenciales electrotónicos que son conocidos entonces como potenciales postsinápticos. En el caso de los potenciales postsinápticos de tipo excitatorio se va a producir entonces una corriente sináptica que es despolarizante o de entrada de cargas. Y en el caso de los potenciales postsinápticos de tipo inhibitorio se produce entonces una corriente sináptica, la cual es hiperpolarizante o de salida de cargas. Entonces, lo importante acá que tienen que saber es que los de tipo excitatorio van a involucrar entonces una corriente que es despolarizante con entrada de cargas y los de tipo inhibitorio van a una corriente de salida que es entonces hiperpolarizante. Ok, ahora vamos a hablar de un concepto importante que es la formación de un dipolo, que para que se forme un dipolo tiene que haber un flujo de corriente que genere entonces un extremo negativo y un extremo positivo. Y este flujo de corriente va a depender del intercambio de iones, que a nivel neuronal principalmente es por el sodio y el potasio. Además de esto, tiene que existir una cierta distancia para que se pueda formar un dipolo, puesto que si la zona donde ocurre una despolarización es muy pequeña, no se va a generar el flujo de corriente suficiente para generar entonces un dipolo eléctrico. Por lo cual, la región que principalmente se encarga de la formación del dipolo es la región somatodendrítica. Entonces, tenemos un primer ejemplo donde tenemos un botón sináptico inhibitorio, el cual produce una corriente de salida de cargas positivas, principalmente potasio, lo que se denomina como fuente. La salida de cargas entonces va a ser que al salir las cargas positivas hacia el exterior, que el potencial extracelular se vuelve positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces en un punto más alejado de la membrana se va a producir una polaridad inversa, es decir, el potencial del espacio extracelular se va a volver negativo debido a la entrada de cargas positivas hacia el interior de la célula. Y esto es lo que se denomina entonces como pozo o sumidero. Entonces, el establecimiento de estos dos extremos, es decir, un extremo donde hay una salida de cargas positivas y el potencial extracelular se vuelve positivo, y un extremo donde hay una entrada de cargas positivas y el potencial extracelular se vuelve negativo, es lo que se conoce como un dipolo. Y este continuo flujo de corriente es lo que no se va a producir un campo eléctrico, el cual se va a propagar hasta los electrodos de registro que coloquemos en la superficie del cuero cabelludo, y entonces es lo que logramos medir mediante un electroencefalograma. ¿Qué ocurre en el caso de un botón sináptico excitatorio? Va a ocurrir lo contrario. Entonces, en el botón sináptico excitatorio lo que ocurre es una corriente de entrada de carga, es decir, sumidero, y se vuelve el espacio extracelular se torna electronegativo. Y por el contrario, en una región más alejada de la membrana del botón sináptico de tipo excitatorio, se va a producir una corriente de salida, es decir, una fuente, que vuelve potencial extracelular positivo y entonces se establece el dipolo. Pero bueno, esto es algo que iremos explicando con otro ejemplo más adelante. Entonces, como sabemos, la corteza cerebral está formada por distintos tipos de neuronas, donde tenemos las células piramidales que se encuentran ubicadas principalmente en la capa 5 y son las principales neuronas de salidas o eferencias de la corteza cerebral. Y estas pueden recibir señales aferentes en distintas capas de la corteza, donde pueden recibir aferencias a nivel de la capa superior 1, donde se encuentran principalmente las dendritas apicales, y a nivel de la capa inferior 4, donde están constituidas por las dendritas basales. Entonces, como ya les expliqué anteriormente, para la formación de un dipolo se requiere que exista una cierta distancia para el establecimiento del mismo, y justamente las células piramidales se caracterizan por tener un gran soma del cual parte un considerable árbol dendrítico, el cual permite tener la distancia suficiente para que se pueda establecer entonces un dipolo. Y entonces es precisamente por esto que por sus características histológicas y estructurales, estas células serán las más indicadas para establecer un dipolo eléctrico. Entonces,
Vamos a hablar en el caso de las aferencias excitatorias. Como sabemos, en el caso de las aferencias excitatorias se produce principalmente una corriente de entrada de cargas, que es lo que se conoce como sumidero. Y eso hace que el potencial extracelular se vuelva negativo. Entonces, por lo menos en este primer caso, donde tenemos una aferencia excitatoria a nivel más profundo de la corteza, se va a producir entonces un sumidero con una entrada de cargas y vuelve el potencial extracelular negativo. Pero como ya les expliqué anteriormente, en un punto más alejado de la membrana, que en este caso es más superficial, se va a generar una polaridad inversa, la cual entonces va a ser una corriente de salida de cargas positivas que vuelven el potencial extracelular positivo, y al encontrarse más cerca del electrodo de registro se va a detectar como una deflexión positiva, que en este caso se representa hacia abajo. En el caso contrario, cuando la aferencia excitatoria se produce más a nivel superficial, como ya sabemos, entonces va a haber una corriente de entrada de cargas, se va a volver el potencial extracelular negativo, y en este caso, como está más cerca del electrodo de registro, esto se va a censar como una deflexión negativa que se representa hacia arriba. En el caso de las aferencias inhibitorias, lo que predomina entonces es la corriente de salida de cargas, que entonces se denomina fuente, lo cual vuelve entonces el potencial extracelular positivo. Entonces, en este caso que se encuentra a nivel superficial más cerca del electrodo de registro, esa corriente de salida de cargas va a producir un potencial extracelular positivo, el cual es censado por el electrodo como una deflexión positiva. Y en el caso contrario, cuando tenemos una aferencia inhibitoria que produce un potencial postsináptico inhibitorio más profundo, tenemos entonces una corriente de salida de cargas que vuelve el potencial extracelular positivo, pero en un punto más lejos de la membrana, que en este caso sería más superficial, más cerca del electrodo de registro, se va a producir la polaridad inversa, es decir, una corriente de entrada de cargas que vuelven el potencial extracelular negativo, y entonces al encontrarse más cerca del electrodo de registro es lo que se censa como una deflexión negativa que se representa, como ya mencioné, hacia arriba. Ok, entonces, recapitulando, tenemos que recordar que las aferencias excitatorias se caracterizan principalmente por una corriente de entrada de cargas, es decir, una corriente de entrada de cargas positivas que entonces hacen el medio extracelular negativo. Y dependiendo de si se encuentran superficiales o profundos, se va a detectar, si se encuentra superficial, la misma polaridad, es decir, se va a detectar una deflexión negativa, o si se encuentra profundo, como ya sabemos, se va a producir en un punto más alejado de la membrana la polaridad inversa, y es lo que se va a censar entonces a nivel del electrodo que se encuentra más cerca de esta zona. Y en el caso de las aferencias inhibitorias, como ya sabemos, se caracteriza entonces por una corriente de salida de cargas que vuelven entonces el potencial extracelular positivo y se encuentra a nivel superficial. Se censa entonces la misma polaridad, y en el caso de que se encuentre más profundo se invierte la polaridad, y entonces al encontrarse más cerca del electrodo es lo que se va a censar a nivel del mismo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la disposición de los electrodos y la disposición de las neuronas, donde la disposición de los electrodos en la superficie del cuero cabelludo es de suma importancia, ya que lo ideal es que las neuronas estén organizadas de forma paralela unas con otras y estén perpendiculares con respecto al electrodo. Entonces, gracias a esto se pueden describir dos tipos de geometría: la geometría de campo abierto y la geometría de campo cerrado, donde la geometría de campo abierto es la ideal, ya que en esta va a haber una distancia considerable entre las fuentes y los sumideros, es decir, que permiten el establecimiento de un dipolo. Las fuentes van a poseer entonces una alineación similar entre ellas, es decir, van a estar orientadas de forma paralela a las neuronas unas con otras. Y además de esto, van orientadas de forma radial, es decir, perpendicular al cráneo, lo cual permite que estén perpendiculares también con respecto al electrodo, y esto hace que la corriente se suma y pueda ser conducida de forma ideal hacia los electrodos. En el caso de la geometría de campo cerrado, en este caso las fuentes y los sumideros se van a encontrar cerca unos de otros. Las neuronas no van a estar orientadas de forma paralela y la orientación es tangencial, es decir, paralelo al cráneo, lo cual entonces no permite que se pueda colocar el electrodo paralelo a la neurona, y entonces los potenciales se van a, por así decirlo, cancelar antes de llegar al electrodo. Es decir, no se puede transmitir de forma correcta la información, y entonces el electrodo no puede censar los mismos en el caso de este tipo de geometría. Y esto es importante porque, como ya sabemos, el cerebro no es una estructura lisa, sino que posee una gran cantidad de pliegues, donde tenemos entonces los giros, que son las porciones lisas de la corteza, que entonces al colocar un electrodo totalmente perpendicular a los mismos, la detección de los campos eléctricos será máxima por lo mismo, porque en este caso en los giros se encuentra una geometría de campo abierto, una orientación radial de las neuronas que se encuentran entonces perpendiculares al cráneo, y al colocar entonces el electrodo a nivel de los giros, se logra la orientación ideal, es decir, que la neurona se encuentre perpendicular al cráneo, y se puede entonces detectar estos campos eléctricos. Y tenemos los surcos, donde tenemos entonces abundantes pliegues, lo que dificulta entonces la disposición perpendicular del electrodo, por lo que entonces es una geometría de campo cerrado, y la detección entonces de estos campos eléctricos va a ser a este nivel mínima.
Por lo tanto, entonces, cada una de las ondas que se registran a nivel del electroencefalograma son provenientes principalmente entonces de las regiones lisas del cerebro y siempre debe existir una relación perpendicular entre estas para poder obtener la mayor detección de los campos eléctricos a este nivel. Todo esto que acabo de explicar es importante porque justamente las células piramidales se encuentran agrupadas de forma estrecha y están organizadas en la misma orientación, es decir, paralelas unas con otras. Además de que están espacialmente alineadas de forma perpendicular a la superficie del cráneo, por lo cual al colocar un electrodo en la superficie se va a disponer de forma perpendicular a las neuronas, lo que permite entonces una geometría de campo abierto que es lo ideal para poder sensar este tipo de actividad eléctrica. Además de que por lo que expliqué anteriormente, de que las células piramidales poseen, debido a sus características estructurales histológicas, un considerable árbol dendrítico que permite el establecimiento del dipolo, es entonces que el electroencefalograma va a representar principalmente el potencial postsináptico de las neuronas piramidales que se encuentran cercanas al electrodo de grabación. Pero es importante acotar que no todos los potenciales que se van a producir van a ser del mismo tipo. Se van a estar produciendo en algunas partes potenciales de tipo excitatorio y en otras partes potenciales de tipo inhibitorio. Y entonces el electroencefalograma lo que va a determinar es la sumatoria de los potenciales excitatorios e inhibitorios, siendo el resultado final el potencial eléctrico que predomine o el que tenga mayor magnitud. Ok, entonces ahora hablando del origen de la actividad cerebral, sabemos que esta puede tener variantes, es decir, que en cada campo eléctrico que genera cada grupo de neuronas puede poseer distintas direcciones. En base a esto se va a describir dos tipos, la actividad sincrónica y la actividad asincrónica, donde la actividad sincrónica se caracteriza por ser de baja frecuencia de alto voltaje y se presenta principalmente en situaciones de reposo, donde va a existir entonces una organización de las descargas que van a ir en una misma dirección, guiados por un marcapasos, que en este caso sería el tálamo, y en una mayor amplitud. Y en este caso la actividad va a ser poca, pero se sincroniza y va a generar grandes ondas. Esto lo podemos ver, por lo menos al medir el electroencefalograma de una persona a la que se pide que cierre los ojos y se concentre en su respiración, que entra en un estado de somnolencia, y entonces las ondas se van a producir de forma de mayor amplitud, pero en una baja frecuencia porque la persona se encuentra relajada, aunque esto lo vamos a explicar más adelante al hablar sobre el electroencefalograma. Y luego tenemos la actividad asincrónica, se caracteriza por ser de alta frecuencia y de bajo voltaje. Se presenta principalmente en la activación o en el estado de vigilia, donde entonces las descargas son irregulares, por lo que la sumatoria de todas ellas puede generar una suma algebraica negativa, que entendiéndolo de una mejor forma es que la actividad cerebral es alta, pero esta no se va a encontrar sincronizada, por lo que toma distintas direcciones y genera una amplitud mínima, o sea que se caracteriza por una elevada frecuencia y voltajes bajos. Ahora vamos a hablar sobre electroencefalograma, que el electroencefalograma no es más que una técnica de exploración y registro de las fluctuaciones eléctricas del encéfalo, obtenidas por medio del uso de electrodos, que dependiendo de la exposición de estos mismos electrodos se va a clasificar en distintos tipos. Tenemos el electroencefalograma, cuando se utilizan electrodos de superficie o basales en la superficie del cuero cabelludo, que serían estos que tenemos acá. Tenemos también el electrocorticograma, cuando se utilizan electrodos quirúrgicos en la superficie de la corteza, y el estereoelectroencefalograma, cuando se utilizan electrodos quirúrgicos que son de aplicación profunda, que pueden ser corticales o intracerebrales. Entonces tenemos aquí los de electrocorticograma en la superficie de la corteza, y los intracerebrales puede ser este que tenemos acá o estos que vamos a observar en la imagen. Tenemos un sistema de montaje que es el sistema de montaje 10-20, donde la cabeza se va a mapear por 4 puntos. El nasion, que es el punto donde termina la nariz, el inion, que corresponde aquí a la protuberancia occipital externa, y los puntos preauriculares derecho e izquierdo. Y entonces los electrodos se van a colocar midiendo la distancia nasion-inion siguiendo la siguiente proporción, que sería 10%, 20%, 20%, 20%, 20% y 10% a lo largo de toda la longitud. Y tenemos dos tipos de montaje. El tipo de montaje o registro monopolar o referencial, que combina dos tipos de electrodos diferentes y es el más utilizado y se incluye en los estudios del sueño. Y el registro bipolar o diferencial, que capta señales procedentes de una pareja de electrodos activos y se utiliza sobre todo en el estudio de las epilepsias y de patologías psiquiátricas. Entonces lo que hace es como comparar las dos señales de la pareja de los electrodos activos y entonces es lo que se utiliza para el diagnóstico de estas patologías. Ok, ahora hablando de las ondas de actividad electroencefalogramas, se van a clasificar de acuerdo a su amplitud y a su frecuencia. Su amplitud se refiere al voltaje o energía y se suele calcular en microvoltios o milivoltios, donde no es más que el tamaño de la onda, que a mayor tamaño significa que es mayor voltaje y a menor tamaño, menor voltaje. Y la frecuencia se refiere a la velocidad y se suele expresar en hercios y representa el número de ciclos
que se producen por segundo o por unidad de tiempo. Entonces, es importante acotar acá que en cualquier área del cerebro en la que se registre una amplitud inferior a 2 milivoltios se considera como muerte cerebral. Aquí tenemos las distintas ondas que podemos encontrar en el electroencefalograma. Tenemos desde las de menor frecuencia a las de mayor frecuencia, siendo delta, teta, mu, alfa, beta y gamma. Les dejo este cuadro comparativo, como lo pueden revisar con calma. En verdad no se suele preguntar mucho aquí, pero pueden tener más o menos una idea. Pero lo más importante que se tienen que llevar de acá es el orden desde las de menor frecuencia a las de mayor frecuencia. Entonces les dejo una mnemotécnica donde las ondas de menor frecuencia corresponden a DTM, que sería delta, teta y mu, y las ondas de mayor frecuencia, que son ABG, alfa, beta y gamma. Entonces, bueno, ahora desglosando un poco más las ondas, tenemos las ondas delta, donde su registro es variable y suelen aparecer en el sueño profundo, que se caracteriza por ser un sueño de ondas lentas, y son de aproximadamente de 0.5 a 3 ciclos por segundo. Es decir, estas son las ondas que tienen menor frecuencia de todas. Luego tenemos las ondas teta, que aparecen en circunstancias de estrés, desánimo y frustración, además de aparecer también en el sueño, y se registran principalmente en el lóbulo temporal. Son aproximadamente de 4 a 7 ciclos por segundo. Luego tenemos las ondas mu, que se generan en la corteza sensorial auditiva y se encuentran ausentes en la visual. No está presente en todas las personas, aproximadamente solo en un 10% de la población, por lo cual son las menos importantes dentro de todas estas, pero igual es importante saber dónde se generan en tal caso. Luego tenemos las ondas alfa, que aparecen cuando la persona está despierta y relajada y desaparecen durante el sueño profundo. Tienen mayor intensidad en la región occipital y suelen ser de 8 a 12 ciclos por segundo. Luego están las ondas beta, que está asociada a actividades motoras y cognitivas y se registran en la región parietal y frontal y suelen ser de 13 a 30 ciclos por segundo. Y ya por último tenemos las ondas de mayor frecuencia, que son las ondas gamma, que aparecen cuando existe una actividad cerebral alta, como el momento de leer o estudiar, y suelen ser de 37 a 120 ciclos por segundo. Entonces, lo más importante que se tiene que llevar de acá es que las ondas de menor frecuencia son las delta y están asociadas al sueño profundo, porque es un sueño de ondas lentas. Las ondas asociadas con la vigilia son alfa, beta y gamma, aunque bueno, esto lo veremos más adelante, pero lo más importante es que las gammas son las de mayor frecuencia y aparecen cuando hay una actividad cerebral alta. Y bueno, esto igual lo seguiremos discutiendo más adelante. Entonces, aquí en esta gráfica lo que quiero que observen es que cuando la persona está consciente, principalmente se caracteriza por tener ondas beta. Cuando está ya más adormecido o en un estado de sedación, aparecen ondas alfa, que son de menor frecuencia, y mientras va descendiendo como el estado del paciente, o sea, el estado de alerta del paciente, empiezan a disminuir la frecuencia de las ondas, entonces aparecen las ondas teta, luego aparecen las ondas delta, y en caso de muerte cerebral, bueno, hay un plano isoeléctrico donde no hay ninguna presencia de ninguna ondas, y entonces aparece, o sea, la persona está muerta, aparece midriasis y el reflejo pupilar está ausente. Pero lo importante que se tienen que llevar de acá es que en vigilia están asociadas las ondas rápidas de alta frecuencia y bajo voltaje, principalmente alfa y beta. Y en caso de actividad cerebral alta, obviamente gamma. Y en el sueño son ondas lentas de baja frecuencia y alto voltaje, como pueden ser delta y teta. Ok, ahora vamos a hablar sobre los potenciales evocados, donde sabemos que la actividad eléctrica cerebral puede ser o espontánea o evocada. Espontánea ocurre durante el funcionamiento basal, como el que se da durante el estado de vigilia y el sueño. Y la evocada es cuando se genera una acción que entonces va a modificar esta actividad basal con un estímulo, es decir, se genera una respuesta a un estímulo externo. Esto es muy importante que lo sepan, ya que los potenciales evocados se utilizan en la práctica clínica para detectar lesiones en algún circuito nervioso, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Entonces, los potenciales evocados no son más que respuestas de baja amplitud, menores a 5 microvoltios, que evalúan la integridad funcional de las vías sensoriales, ya sean auditivo, visual y somatosensorial, y se suelen medir principalmente a nivel del electrocorticograma. Y como ya les mencioné, entonces su utilidad clínica va a ser que en el sitio donde exista una variación en el patrón del potencial evocado indicará el lugar en donde se encuentra una alteración del circuito, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Entonces les traje este ejemplo que es los potenciales evocados a nivel del sistema auditivo, que no se permite evaluar la vía auditiva. Entonces en tal caso se puede hacer mediante un estímulo externo como un clic, y se estimula primero cada oído para evaluar por separado cada vía auditiva. Entonces lo que está ocurriendo es que en cada oído se va a registrar una serie de ondas que va a corresponder a un punto distinto dentro de la vía auditiva central. Y en caso de verse alguna alteración en alguna de estas ondas, no se puede ubicar alguna lesión que esté alterando la percepción del sonido. Entonces estas ondas van a aparecer durante los primeros 10 milisegundos y tienen entonces esa utilidad clínica, que
permiten estimar la audición de la persona y además también se puede utilizar como diagnóstico para ubicar en la vía auditiva central alguna lesión que esté afectando a este sistema. Ahora vamos a hablar sobre sueño, que considero que es la parte más importante de la prueba, donde suelen salir las mayores, o sea, la mayor cantidad de preguntas. Entonces es muy importante que entendamos sobre todo esta parte. Ok, entonces, el vocablo sueño, que significa somnoliento y sonámbulo, designa tanto el acto de dormir como el deseo de hacerlo. Debe entenderse como una conducta en la que se desarrollan funciones fisiológicas más bajas que durante el estado de vigilia. ¿Cuáles son las características del sueño? Como ya sabemos, el sueño obviamente es reversible, es recurrente y es fisiológico. Disminuye la actividad motora, es un estado adyacente o de reposo, es un estado que inicia y termina de forma activa y representa un tercio de la vida del ser humano. Su importancia es que participa en la homeostasis y la depuración cerebral, facilita o ayuda a la plasticidad neuronal y la cognición, participa también en la regulación metabólica y endocrina, en el fortalecimiento del sistema inmunitario y en el bienestar psicológico. Y se suele organizar en dos etapas, el sueño no REM y el sueño REM, que pueden ser registradas y distinguidas por medio del electroencefalograma y que se van alternando durante la noche. El significado de REM o las siglas REM significan Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos. De ahí a su nombre que durante el sueño REM se produzcan estos movimientos oculares rápidos y el sueño REM significa entonces que durante este momento no se están produciendo los movimientos oculares rápidos. Entonces, se puede dividir en distintos estadios del sueño mediante la medición de las ondas durante el electroencefalograma. Entonces tenemos el estado de vigilia, que es un estado de alta frecuencia y baja amplitud, donde entonces van a predominar las ondas que ya les mencioné anteriormente, que son las ondas alfa, beta y gamma. Luego tenemos el estadio 1, donde hay un ligero aumento de la amplitud y disminución de la frecuencia. Como ya les expliqué, a medida que nos vamos quedando dormidos, la amplitud va aumentando y la frecuencia de las ondas va disminuyendo. Entonces en este momento aparecen las ondas teta principalmente en el sueño no REM, estadio 1. Luego tenemos el estadio 2, que es súper importante, que tienen que saber de acá, que durante el estadio 2 se caracteriza por presentar los usos del sueño y los complejos K, que los usos del sueño es lo que vamos a observar acá, y los complejos K, esto que tenemos acá, que los usos del sueño son ráfagas rápidas de actividad que lo que hacen es bloquear los estímulos externos, o sea, los estímulos que proceden desde el exterior. Y los complejos K son ondas lentas de alto voltaje, como podemos observar, que protegen el sueño y facilitan la consolidación de la memoria durante el sueño. Luego pasamos al estadio 3, donde hay una disminución de la frecuencia de los usos del sueño y aparece el sueño de onda lenta. Luego el estadio 4, donde ya es principalmente el sueño de onda lenta, que son principalmente ondas delta, como ya les expliqué anteriormente, que son ondas de alta amplitud y baja frecuencia. Y por último, entonces tenemos el estadio REM, que es similar a la vigilia y aparecen unas ondas que son las ondas PGO, que lo que hacen es la iniciación del sueño REM, participan también en la actividad visual de los sueños y en la consolidación de la memoria. Entonces, lo más importante que tienen que llevar de acá es que esto sí lo preguntan, tienen que saber que los usos del sueño y los complejos K aparecen durante el estadio 2 del sueño no REM y las ondas PGO principalmente durante el estadio REM y que el estadio REM tiene ondas similares a la vigilia. Que esas ondas PGO, entonces como ya les mencioné, participan en la iniciación del sueño, en la actividad visual, es decir, las imágenes que se presentan durante los sueños y en la consolidación de la memoria también principalmente. Entonces, de todo esto se tiene que llevar de acá, bueno, saber en qué fase cada una, qué ondas predominan, que durante el estadio 2, súper importante, uso del sueño y complejos K, y en el estadio REM aparecen entonces las ondas PGO. Ok, ahora vamos a hablar sobre el papel del tálamo y la formación reticular en el estado de vigilia y en la inducción del sueño. Entonces, en la formación reticular va a haber un conjunto de neuronas colinérgicas que producen acetilcolina que constantemente se van a encontrar enviando descargas neuronales tónicas, importante esta palabra, aunque lo explicaremos más adelante, hacia el tálamo, lo cual permite mantener el estado de alerta o vigilia de un individuo. Entonces, en la región talámica va a confluir una gran información excitatoria que corresponde a esto que tenemos en color rojo, que es el sistema activador reticular ascendente, que va a llegar a cada uno de los núcleos del tálamo, tanto los núcleos que van a recibir la información sensorial ascendente como al núcleo reticular, que este núcleo es súper importante porque este núcleo proyecta unas fibras inhibidoras que producen GABA que tienen como efecto la inducción del sueño. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo durante el estado de vigilia? Durante el estado de vigilia, este sistema activador reticular ascendente, que son las neuronas colinérgicas, están actuando sobre el tálamo y inhiben al núcleo reticular del tálamo, que entonces lo que hace es que al inhibirlo se bloquee esta vía del GABA que está inhibiendo las neuronas talamocorticales
y entonces se levanta o se bloquea esta inhibición que produce, que es para generar el sueño lento. Y entonces estas neuronas talamocorticales, al encontrarse despolarizadas, van a transmitir la información que proviene de la periferia hacia la corteza. Entonces, lo importante de acá que tienen que saber es esto. El sistema activador reticular ascendente está bloqueando al núcleo reticular, el núcleo reticular está inhibiendo a las neuronas talamocorticales, pero al estar bloqueado por este sistema reticular, es decir, por las neuronas colinérgicas, se bloquea la inhibición que tienen sobre las neuronas talamocorticales, que al estar despolarizadas, entonces van a transmitir la información que llega desde la periferia hacia la corteza. Y entonces esto es lo que permite mantener el estado de vigilia, esta inhibición que bloquea al núcleo reticular. Ok, entonces en el momento del sueño, lo que va a ocurrir es que las neuronas de la formación reticular van a descargar de manera fásica. Y esto es lo que va a generar las ondas del sueño, que son de gran amplitud y baja frecuencia, principalmente, como ya les mencioné, las ondas teta y las ondas delta. Entonces, durante el sueño no REM, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este momento se están inhibiendo las vías colinérgicas que estaban estimuladas antes, que eran las del sistema activador reticular ascendente, que eran las que estaban acá en color rojo. Entonces, al inhibirse estas vías, se está bloqueando se está perdiendo la inhibición que había sobre el núcleo reticular del tálamo, y entonces, al levantarse esta inhibición, se produce entonces la activación de las fibras GABAérgicas que llegaban a nivel de las neuronas talamocorticales, produciendo entonces hiperpolarización de las mismas. Entonces, al hiperpolarizar estas neuronas, ¿qué es lo que ocurre? Que se bloquea la transmisión de los impulsos periféricos que antes estaba facilitada gracias a la actividad colinérgica del sistema activador reticular ascendente. Entonces, viéndolo en retrospectiva, lo que está ocurriendo es esto. Se bloquea la actividad colinérgica, se levanta la inhibición sobre el núcleo reticular del tálamo, el núcleo reticular del tálamo envía sus fibras GABAérgicas a las neuronas talamocorticales, que entonces las hiperpolariza y bloquea entonces la transmisión de los impulsos periféricos que llegaban antes a nivel de la corteza. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Que en un momento las neuronas talamocorticales van a producir una descarga que se denomina descarga de espigas. O sea, a medida que se van hiperpolarizando, va a llegar un momento en el que va a ocurrir una descarga, que su nombre, como ya lo acabo de mencionar, es una descarga de espigas, que va a llegar a nivel de la corteza y se va a manifestar como una onda en el electroencefalograma. Y esto se produce por la activación de un canal de calcio voltaje dependiente. Es decir, llega un momento en el que la hiperpolarización que produce el núcleo reticular del tálamo sobre las neuronas talamocorticales va a producir la activación de un canal de calcio, que entonces, al estimularse la entrada de calcio, produce una descarga que tiene una forma de espigas, que entonces se va a transmitir hasta la corteza, y esto es lo que se va a manifestar a nivel del electroencefalograma, esta descarga que se produjo a nivel de los neuronas talamocorticales. Entonces, hablando de las neuronas talamocorticales, tenemos que saber que pueden funcionar en dos tipos de estados, un estado tónico y un estado oscilatorio o fásico, que es la que acabo de mencionar, que ocurre durante el sueño no REM. El estado tónico se produce principalmente, entonces, es en vigilia y sueño REM, como ya mencioné, porque es un estado similar a la vigilia. Y son ráfagas rápidas y despolarizantes que se repiten aproximadamente de 12 a 16 veces por segundo. Es importante acá que sepan que las distintas ondas que se ven a nivel de sueño se producen por distintos circuitos, donde las ondas de los usos del sueño se producen principalmente por un circuito talámico, las ondas o los complejos K se producen a nivel directamente cortical, y las ondas delta se producen por un circuito córtico talámico. Y obviamente todo esto se va a ver interrumpido cuando inicia el estado de vigilia, cuando se vuelve a estimular las fibras colinérgicas, entonces se va a interrumpir todo esto y se recupera entonces el estado de vigilia. Ya por último tenemos el sueño REM, que entonces en el sueño REM las neuronas de la formación reticular van a descargar de manera tónica y se van a producir entonces ondas en un estado similar a la vigilia, por lo mismo que les mencioné que durante el sueño REM las ondas que se producen van a ser similares al estado de vigilia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El sistema activador reticular ascendente va a descargar entonces de manera tónica a las neuronas talamocorticales, activando a la corteza, y entonces van a inhibir otra vez al núcleo reticular del tálamo, y las neuronas talamocorticales entonces pierden esta inhibición por parte del núcleo reticular del tálamo por medio del GABA, y entonces van a transmitir entonces la información periférica hacia la corteza. Y esto es la parte como característica del sueño REM, que entonces esta elevada actividad colinérgica va a desincronizar la corteza, y esto va entonces a producir ondas de alta frecuencia y de baja amplitud, como puede ser entonces las ondas gamma. También tenemos las distintas fases del sueño, como ya mencionamos anteriormente, los estadios, pero también se suele dividir según las fases, que suelen ser cíclicas, que posterior al estado de vigilia, donde predomina un conjunto de ondas alfa y beta, se pasa entonces al sueño REM. Entonces, tenemos primero una fase 1, donde el ritmo alfa entonces se enlentece de manera progresiva y se incrementa la amplitud, donde nos aparecen episodios de ondas teta. Luego hay una fase 2, donde el ritmo alfa va a generar entonces una onda K, que en esta fase entonces se va a describir la latencia del sueño, que es específica para cada individuo, y se inicia con la primera onda K, que el estado de latencia del sueño no es más que
el estado desde que se produce el inicio del sueño hasta la aparición del primer sueño REM. Entonces aquí podemos observar algunas de las ondas K y tiene un ritmo teta predominante a nivel de esta fase. Luego tenemos la fase 3, donde se conjuga el ritmo teta con el delta y la información sensorial ascendente está atenuada a nivel del tálamo. Y en este momento es cuando es más difícil despertar a una persona que se encuentre en esta fase del sueño y que se caracteriza entonces por presentar ondas delta, que son las ondas, como ya sabemos, de menor frecuencia. Y posterior a esto, entonces se va a pasar al sueño REM, que entonces son las ondas parecidas a las de un individuo que está despierto, es decir, ondas parecidas al ritmo beta, alfa o gamma, de baja amplitud y de alta frecuencia. Y durante el estadio REM o el sueño REM es donde ocurren los sueños, y el ser humano aproximadamente suele tener 90 minutos de sueño REM por noche. Entonces, esto es lo más importante de acá, o sea, es más o menos parecido a los estadios que describimos antes, pero aquí lo dividen en fases, y entonces cada fase es como el lentecimiento de las ondas va progresando primero unas ondas teta, luego las ondas teta se hacen más prominentes por encima de las ondas alfa, aparecen las ondas K, y posteriormente entonces se va a conjugar el ritmo teta con el delta, pero principalmente van a aparecer las ondas delta, y entonces como el estadio más profundo de sueño no REM, y posteriormente entonces se llega al sueño REM, donde entonces aparecen las ondas similares a las del estado de vigilia. Ahora vamos a hablar sobre los núcleos del hipotálamo, porque en el sueño no solo va a participar la formación reticular, sino que también estos tienen una función mediante la liberación de neurotransmisores que entonces participan en la regulación del estado de vigilia o el estado de sueño. Entonces tenemos primero el núcleo posterolateral que produce orexinas y el núcleo tuberomamilar que produce histamina, que ambas participan en la regulación o el establecimiento del estado de vigilia. Luego tenemos el núcleo ventrolateral preóptico que produce GABA y participa en el sueño lento, no REM, y el núcleo reticular pontis oralis que produce acetilcolina y participa en el sueño REM. Luego tenemos el núcleo supraquiasmático que el estímulo al que reacciona este es la luz del día y lo que hace, su función principal es la regulación del ciclo sueño-vigilia. Entonces, lo más importante de acá que tienen que saber es qué produce cada núcleo. Entonces, les dejo una mnemotecnia para recordarlo, donde tenemos entonces que el núcleo posterolateral, si invertimos ero, sería ore, de orexinas. Tenemos el núcleo tuberomamilar, que por sus siglas es NTM, podemos decir que produce la histamina, que si saltamos estas letras acá tenemos que es HTM, entonces sabiendo que NTM es igual a HTM, sabemos que el núcleo tuberomamilar produce histamina. El preóptico, sabemos que lo que esté preóptico va a ser GABA. El reticular pontis oralis es acetilcolina, o sea, cuando escuchan la palabra pontis reaccionan con acetilcolina. Y el supraquiasmático, el estímulo al que reacciona es la luz del día. Lo más importante también aquí es que, bueno, como ya saben, GABA, como ya lo vimos anteriormente, participa en sueño lento, no REM. Y cuando hay acetilcolina, es sueño REM porque es similar al estado de vigilia. Otra cosa importante es que la deficiencia de orexinas va a producir un estado que produce narcolepsia con cataplegia, que sería una somnolencia diurna excesiva y una pérdida súbita del tono muscular. Entonces, lo más importante aquí tenemos que recordar el estado de vigilia, y cuando estamos despiertos, como ya sabemos, hay una descarga tónica excitatoria de las neuronas colinérgicas sobre todos los núcleos de relevo del tálamo. Y entonces esta va a ser inhibitoria, como ya explicamos anteriormente, sobre el núcleo reticular. Y entonces a nivel del hipotálamo se va a activar entonces una gran cantidad de neuronas orexinérgicas que van a inhibir a las neuronas GABAérgicas. Y estas orexinas pueden llegar también a nivel del locus ceruleus y aumentar la actividad noradrenérgica. Y por eso durante el estado de vigilia va a haber un aumento de la actividad noradrenérgica, colinérgica y serotoninérgica en las diversas regiones del cerebro, que entonces va a ser lo característico del estado de vigilia. Que entonces, como podemos observar acá, durante el estado de vigilia lo que más estimulado, entonces tenemos aquí las orexinas que corresponden a la hipocretina, tenemos noradrenalina y serotonina, que es el color verde, y la acetilcolina, que es el color rojo. Y viéndolo en esta imagen podemos ver que entonces la actividad aminérgica, es decir, la actividad de la serotonina y la noradrenalina, desde el estado de vigilia es donde se encuentra más activo y va a ir disminuyendo en las distintas fases del sueño, como vamos a observar acá. Cuando se llega al sueño no REM, va a ir disminuyendo su actividad hasta donde llega a su mínimo durante el sueño REM, que es lo que vamos a observar acá. Está más activo aquí, va disminuyendo su actividad y aquí ya está prácticamente ausente. Y luego tenemos la actividad colinérgica, que entonces tenemos que durante la vigilia se encuentra activa, en el sueño no REM está inactiva, como ya explicamos, como ya explicamos anteriormente, y luego en el sueño REM hay una nueva activación de la actividad colinérgica, y por eso es que se dice que durante el sueño REM la actividad que se produce, las ondas que se producen, son similares al estado de vigilia. Otra cosa importante que acotar es que durante el día el núcleo supraquiasmático a través del núcleo dorsomedial va a inhibir a la región preóptica, y entonces esto es lo que hace que el GABA se encuentre ausente durante el estado de vigilia.
Ahora hablando sobre los mecanismos de control del sueño durante el sueño no REM, como ya sabemos, va a haber una disminución de la actividad colinérgica, lo que entonces va a disminuir la inhibición sobre el núcleo reticular, lo que estimula entonces las fibras GABAérgicas que se proyectan en los demás núcleos del tálamo, como ya explicamos, y envía potenciales postsinápticos inhibitorios, que entonces lo que hace, como ya explicamos anteriormente, es que bloquea el paso de la información sensorial ascendente, inhibe las vías colinérgicas y entonces va a haber primero una hiperpolarización de las neuronas talamocorticales, pero luego por la apertura de canales de calcio voltaje dependientes hay una despolarización progresiva en las neuronas y produce la descarga que ya explicamos anteriormente, que era la descarga de espigas. Y entonces, en este momento, no va a haber una actividad orexinérgica ni histaminérgica, porque la actividad GABAérgica en las neuronas del hipotálamo va a bloquear la producción de las orexinas y de las histaminas. Que entonces lo que vamos a observar acá va a ir disminuyendo tanto la actividad colinérgica, disminuye la actividad orexinérgica y la actividad histaminérgica, que llegan a su mínimo. Y lo que ocurre acá es que hay activación del GABA, o sea, todo esto es por efecto del GABA. Y también el efecto del GABA se produce porque durante la noche va a haber producción de melatonina, que entonces esta melatonina lo que va a hacer es bloquear esa señal del núcleo supraquiasmático que está actuando sobre el núcleo dorsomedial, y entonces esto lo que hace que se pueda producir el GABA, que entonces va a producir todos estos efectos que ya hemos explicado a lo largo de la prepa. Ok, algo importante sobre lo que tenemos que hablar también es el papel de la adenosina, ya que la adenosina se va a ir acumulando mientras estemos despiertos y este va a actuar como un freno para el glutamato. Y como sabemos, la adenosina se produce ya que nuestro cuerpo requiere energía para múltiples reacciones que hemos visto a lo largo de la carrera, y esa energía se obtiene mediante la hidrólisis de ATP. Y obviamente al hidrolizar el ATP se reduce hasta su mínimo o hasta su forma más básica al perder todo su fosfato, que sería la adenosina. Y entonces esta adenosina va a actuar mediante dos receptores, un receptor A1 y un receptor A2. Un receptor A1 que frena el estado de vigilia y un receptor A2 que es acelerador del sueño. Entonces lo que está ocurriendo es eso, o sea, durante el día la adenosina se va acumulando, 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 actúa sobre estos receptores y luego en la noche, cuando ya se está durmiendo, esta se va a ir disminuyendo poco a poco sus concentraciones. Y un dato curioso que hay que acotar es que la cafeína va a actuar como un antagonista de la adenosina, es decir, el que la cafeína no te da energía, sino que simplemente está bloqueando estos receptores que hacen que se induzca, exacto, sí, se induzca el estado del sueño, y entonces la cafeína, al actuar como un antagonista, al iniciar estos receptores, impide que la adenosina se une y entonces lo que hace es retrasar ese inicio del sueño y mantiene el cerebro entonces en un estado de alerta y dificulta entonces eso, el inicio del sueño. Lo mismo que puede verse en esta gráfica. Las concentraciones de adenosina van aumentando a lo largo del día durante el sueño, vuelven a disminuir y luego durante el día otra vez vuelven a empezar a elevarse. Hay que hablar también sobre el control hipotalámico de los ritmos circadianos, donde está involucrado principalmente el núcleo supraquiasmático, el cual no solo se encarga de medir el tiempo, sino que lo genera a través de un bucle de retroalimentación negativa, transcripcional, traduccional. Dicho en palabras más sencillas, las neuronas del núcleo supraquiasmático van a actuar como un reloj maestro, que tiene una frecuencia de disparo marcapasos que sigue un ritmo circadiano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos dos componentes de este mecanismo de reloj, que son unos activadores transcripcionales, que son clock y BMAL1, los cuales se unen y a nivel del núcleo van a iniciar la transcripción de dos tipos de genes, los genes reloj y los genes criptocromo, donde son estos que tenemos acá. No es importante que lo sepan, pero lo importante es que estos genes van a producir la síntesis de proteínas, que son PER y CRY, que entonces se van a ir acumulando a lo largo del día. Y estas, que es lo que vamos a observar acá, o sea, a medida que va procesando el día, la activación del clock y BMAL va a producir síntesis de estas proteínas que van aumentando a medida que pasan las horas del día. Y estas proteínas van a producir una inhibición sobre estos genes transcripcionales, es decir, van a bloquear su propia síntesis. Y entonces lo que está ocurriendo es que esta secuencia de retroalimentación de la síntesis de estas dos proteínas y la activación de esa activación suele producirse en un patrón circadiano que dura aproximadamente 24 horas. Y entonces una vez que se establece este ritmo circadiano se va a transmitir a otras regiones cerebrales a través de potenciales de acción, y esto entonces como que establece todo un patrón circadiano para todas las regiones del cerebro. Entonces, viéndolo con esta imagen de forma sencilla, lo que está ocurriendo es que el clock y BMAL se unen y inician la transcripción de los genes, que entonces va a producir las proteínas CRY y PER, que entonces se van a ir acumulando a lo largo del día, y esto es lo que nuestro cuerpo detecta como un reloj interno que tiene, que cuando están las concentraciones más elevadas de PER y CRY es que es lo que para el cuerpo es la hora o el horario de la noche. Y luego cuando llegan a sus concentraciones máximas se van a inhibir clock y BMAL, o sea, se inhibe su propia síntesis, y entonces estas concentraciones van a ir disminuyendo progresivamente a lo largo de la noche,
donde las concentraciones menores se van a alcanzar justamente al momento del despertar, que entonces ya en ese momento se va a volver a estimular el clock mal, y entonces es como que lo que el cuerpo va a censar como el inicio del día. Entonces, viéndolo acá en esta imagen, lo que tenemos entonces es que las concentraciones durante el día van a estar en su mínimo. Entonces, cuando uno se despierta, obviamente estas concentraciones van a estar mínimas, pero se va a activar el clock mal, que entonces va a iniciar la transcripción de los genes y la síntesis de estas proteínas que se van a ir acumulando a lo largo del día, llegando a un punto en el que aproximadamente ya en horas de la noche van a acumularse tanto estas proteínas, llegan a su concentración máxima y empiezan a entrar al núcleo donde está el clock mal e inhiben a estos, inhibiendo su propia producción. Y posteriormente, por efecto también de la melatonina en la noche, va a ir disminuyendo la síntesis de estas proteínas hasta que al momento de la mañana ya sus concentraciones se hacen mínimas y se vuelve a estimular entonces la activación del clock mal y se repite el ciclo. Pues. O sea, por así decirlo, el núcleo supraplasmático lo que hace es como tener un reloj interno del cuerpo mediante la concentración de estas proteínas y de la activación de los factores transcripcionales que son clock y mal. Entonces, donde tenemos las concentraciones máximas en horas de la noche y las concentraciones mínimas de estas proteínas en horas de la mañana justo antes de despertar. Entonces, bueno, esta imagen la tienen como en forma de repaso para que puedan recordar esto. Y esto es súper importante porque recuerdo que en mi año lo preguntaron, no sé si este año lo preguntarán, pero es importante que sepan esto, que el clock y mal, entonces lo que hacen es eso, en resumen, producir estas proteínas que entonces al aumentar sus concentraciones es como lo que el cuerpo va a censar como que ya es hora de la noche, o sea, no es hora de dormir, sino que lo detecta como que es la noche biológica, como lo describe acá, y entonces al momento que lleguen sus concentraciones máximas se van a inhibir el clock mal y entonces se deja de producir estas proteínas y se va a disminuir su concentración a medida que pasa la noche hasta que durante el día, cuando ya se degradan completamente, se vuelve a activar entonces el clock mal. Ya para finalizar vamos a hablar un poco sobre el metabolismo cerebral, ya que durante el sueño REM vamos a tener una disminución del metabolismo en la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada del pensamiento racional, y se va a aumentar el metabolismo de la corteza límbica, que es la encargada de procesos emocionales, y de la corteza visual secundaria, que es el sitio al que llegan las imágenes oníricas. Por eso es que durante el sueño REM es donde se producen principalmente los sueños. En el sueño REM va a haber una disminución del metabolismo en la corteza orbitofrontal cingulada anterior y prefrontal dorsolateral, y además también del tálamo. Y una desactivación de las áreas de la corteza parietal singular posterior, temporal media y precunia, del cerebelo y de los ganglios basales. En verdad, esto no es importante que lo sepan, se los puse acá por si acaso lo llegaran a preguntar, pero no creo que sea algo que pueda ser muy preguntable. Y ya por último, las funciones biológicas del sueño, tenemos que el sueño funciona como un proceso restaurador, ya que mediante estudios de privación del sueño en humanos se ha destacado que hay un deterioro de las funciones cognitivas y alteración del estado de ánimo, aparecen distorsiones perceptivas y alucinaciones, y el sueño perdido no se va a recuperar totalmente. Entonces, eso es la importancia de que el sueño media diversas funciones que mantienen o ayudan al bienestar del organismo. Y se ha demostrado que el ejercicio del sueño, al hacer ejercicio se produce una disminución de la latencia, ya que se aumenta el sueño de ondas lentas al aumentar la temperatura corporal durante el ejercicio. Y bueno, con eso sería todo. Les dejo esta frase que estudiar da sueño, pero también los cumple. Entonces, lo importante de estudiar, y sé que a veces las cosas se complican, pero bueno, lo único que uno puede hacer es esforzarse, estudiar y confiar en el proceso, pues, o sea, de que todo se va a dar de la mejor forma. Entonces, bueno, les deseo mucho éxito en su parcial y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.